Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno tenerlos aquí con nosotros otra vez, compartiendo este pequeño estudio que, gracias al Señor, ha llegado a bastante gente. Gracias por sus comentarios, por sus palabras de apoyo. Sin duda que nos anima, a veces es un poquito impersonal, pero cuando ustedes responden alguna cosa o hacen alguna pregunta, sin duda que a mí personalmente me ayuda a entender que están ahí, que están siguiendo el estudio. Gracias por eso, gracias por compartirlo con otra gente. Hay personas que lo están viendo en España, en Latinoamérica también, en varios sitios, Venezuela, Guatemala, entiendo que también Honduras y otros lugares, los Estados Unidos también en varios sitios, además de los hermanos de Hope Chapel en español en Miami. Gracias por todo esto, porque sabemos que la obra no es nuestra, es del Señor, y a Él siempre le damos la honra y la gloria en todo lo que hacemos. Y así debe ser. Yo espero que este tiempo, más que mis palabras, sea la palabra del Señor la que hable, y le pedimos al Espíritu Santo que sea quien use esta palabra en nuestros corazones para edificarnos y enseñarnos. Hoy tenemos una buena porción del libro de los Hechos. Por cierto, ya estamos bastante adelantados. Estamos trabajando ya el capítulo 21, 22 y 23 hasta el día de hoy, ¿verdad? Así que vamos a trabajar en esto. Vamos a trabajar desde el capítulo 21, 37, donde quedamos la vez pasada, hasta el capítulo 23, pasando por todo el capítulo 22, versículo 11, 23, 11. Así que tenemos una buena porción que estudiar, que leer, y vamos a hacerlo de una manera un poco ágil para que el tiempo no se nos vaya tan rápido. Vamos a orar primero. Le damos gracias a Dios por todas estas cosas. Padre, qué bueno estar otra vez juntos a través de este medio. Y te pido por cada hermana y hermano que está en este lugar, en este sitio, viendo este video, que pueda ser edificado. No por mis palabras, que son palabras humanas, sino por tu Espíritu Santo, que nos dirige a toda verdad como tú mismo enseñaste, Señor Jesús. Gracias porque podemos usar este medio. Gracias por las personas que colaboran en todas estas cosas. Gracias por la iglesia en español, Capilla de Esperanza, Hope Chapel, que puede también apoyarnos dentro de su ministerio, Señor. Gracias por cada hermano que responde, que comparte este video. Y, Señor, úsalo de acuerdo a tu voluntad, no a la nuestra, Señor. Úsalo de acuerdo a tu deseo. Es tu palabra, y tu palabra es la verdad y nunca vuelve vacía. Que mis defectos como humano en ningún momento puedan interrumpir el claro y perfecto mensaje tuyo, Señor. Úsalo a través de cada corazón y enseñando a cada uno. Padre, dirígenos en este estudio. Gracias por los hermanos que han estado enfermos, la hermana Carmen recuperada de su operación, y gracias porque todas estas cosas ayudan para bien. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a estar leyendo, como les dije, capítulo 21, verso 37, todo hasta el capítulo 23, verso 11, porque es una historia bien completa, aunque la historia comenzó en el capítulo 21 un poco más adelante. Dice así la palabra del Señor, Hechos 21, 37. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo al cuartel, Pablo le preguntó al comandante: ¿me permites decir algo? Hablas griego, replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante en Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permíteme hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal de la ley de nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén
a los que encontrara, para que fuese castigado. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Ahí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban muchos los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate tus pecados, invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente a Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, les respondí, ellos saben que yo ando de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de un testigo, Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: vete y yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció estas palabras, entonces se levantaron la voz y gritaron: bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que le interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando le estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que usted azote a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿Qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo por nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida, y al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó al haberlo encadenado. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban a los judíos a Pablo, lo desató y mandó a que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hipócrita, a ustedes también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgar según la ley. Y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo, le interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que ese es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó al consejo: hermanos,
yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podrá haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente, el ángel se apareció a Pablo, el ángel del Señor. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas también en Roma. De aquí la palabra del Señor y Él bendiga su palabra santa. Aquí dejamos a Pablo, ya lo habíamos dejado en todo este tumulto que estaba sucediendo en contra de él. Se está librando apenas, yo diría, a duras penas de todo ese gran tumulto y de ese linchamiento seguro. Y a pesar de los golpes recibidos, a pesar de los empujones, de los estrujones, diría yo, se recuperó y aquí vemos a Pablo pidiendo hablarle al pueblo, al público que lo estaba azotando. Y aquí comienza el discurso de él, basándonos ahí en el verso 31 del 37 en adelante. Un discurso bien largo, por cierto, bien completo. Y Pablo, primeramente, como vemos ahí, es confundido con un tal egipcio, los versos 37 y 38. Este egipcio, según la historia judía, había llevado a muchos judíos al Monte de los Olivos, prometiéndole una intervención especial de Dios en contra de los romanos y la liberación completa. Por supuesto, los romanos, que no eran unos niños de pecho en su gobierno, hicieron una gran masacre en medio de esta revolución que este egipcio había organizado. Y por cierto, el egipcio, dice la historia, que huyó. Y el capitán aparentemente confunde a Pablo con este hombre. Y cuando habla, se da cuenta que está hablando griego. Y también le sorprende, por cierto. Le llama la atención y por eso hace esa pregunta tan interesante, ¿verdad? Algunos dicen que Pablo habló en arameo, que era el griego de aquella época, una lengua muy vernácula para la mayoría de ellos. Y por supuesto, al hablarles en su propia lengua, esto ayudó a captar la atención de todos. Y ahí lo dice el versículo 2 del 22 en adelante, ¿verdad? Eso, por decir así, le hizo una separación del grupo gentil que lo estaban acusando de que él estaba involucrado. Y por supuesto inicia también ese llamando, ese discurso, refiriéndose a ellos como hermanos y padres. Por cierto, la misma frase que usa Esteban allá en el capítulo 7 que estudiamos hace tiempo atrás, antes de ser apedreado. Y lo primero que hace Pablo al enfrentar o tratar de defenderse un poco de aquellos que estaban acusándolo, es que presenta sus credenciales judías. Recuerden, Pablo era judío y de los mejores, diría yo, en su época, ¿verdad? Por eso hace esa explicación tan clara en todo lo que está diciendo, empezando en todos esos capítulos, en el versículo 20, en el capítulo 22, del 3 en adelante. Yo soy judío, nacido en Tarso, de Sicilia, criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel y recibí instrucciones cabal de la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes los es hoy en día. Pablo presenta, por decir así, sus papeles como judío, sus papeles legales como judío, y habla de todo ese proceso de enseñanza que tuvo bajo ese gran hombre, respetado mucho por ellos, que era el propio Gamaliel. Y así lo hace, después de llamarlos hermanos y padres, presenta sus papeles como judío. Además de su papel destacado, incluye el periodo de persecución, recuerdan el capítulo 9 del libro de los Hechos, y luego de explicar su comienzo, su desarrollo y su trabajo como perseguidor de la iglesia, empieza a hablar de su conversión.
Y aunque da esa narración tan rápida que la hemos oído varias veces y la vamos a oír otras veces también, por cierto, presenta en ello algunos aspectos sumamente claves. Primero presenta a Ananías como un hombre devoto que observaba la ley, y este era un hombre respetado, Ananías, por los judíos. Y hace otro énfasis especial donde él se presenta como testigo ante toda persona. Si ustedes van al capítulo 22, verso 14, él hace ese énfasis. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Pablo toma ese, por decir así, primero su background religioso, su antepasado religioso como judío de pura cepa, él mismo lo dice, interesante esa frase para nosotros los venezolanos, lo dice de pura cepa, de raíz, mejor dicho, y luego usa a Gamaliel y luego usa a Ananías mismo diciendo: soy testigo ante toda persona. Fue bautizado y le explica ese propósito en el versículo 14 que ya leímos: para que conozcas mi voluntad y veas al justo. Y Pablo tenía, según el versículo 15 que acabamos de ver, que ser ese testigo. Luego hace otro énfasis un poco más adelante, donde habla de la visión que tuvo en el templo, versículo 17 en adelante. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión. Y ve lo que Dios le dice, o explica lo que Dios le dice en esa visión. Le dice: date prisa, sal inmediatamente a Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y él es donde lo comisiona y usa esa palabra muy complicada, cuando al final de su explicación, en el verso 21 dice: pero el Señor me replicó: vete y yo te enviaré lejos a los gentiles. Esa palabra fue el chispazo que terminó de encender aquella hoguera que estaba prácticamente en ebullición, ¿verdad? Estaba creciendo la hoguera, así que esa palabra disparó, por decir así, todas las alarmas entre los judíos. Recuerden, los judíos no iban a aceptar o no querían aceptar a los gentiles dentro de su pueblo. Por eso ese llamado a los gentiles reavivió aquel malestar, se prendió el fuego entre ellos y directamente exigían su muerte. Bórralo de la tierra. Ese tipo no merece vivir. Versículo 22 de lo ya leído. Y ahí hasta el 29 prácticamente usa esa exigiendo su muerte. Dice que arrojan sus mantos, levantan polvo, y era una muestra del horror causado por Pablo ante lo dicho, ¿verdad? Era una afrenta, prácticamente una maldición para ellos. Y así lo acusaban de profanar el templo. Decían que había traído gentiles dentro del templo, lo cual era una profanación del templo. Por supuesto, ahí estaba el comandante. Como dije ya, los romanos no eran unos niños de pecho cuando hablaban de gobernación. Cuando hablaban de mantener el orden, ellos podían hacer prácticamente cualquier cosa. Y aunque no tenían, por decir así, el deber o el derecho de entrar a las discusiones religiosas, por supuesto que tenían que guardar el orden. Se lleva otra vez el comandante a Pablo dentro de la cárcel, dice claramente, para azotarlo e interrogarlo. Era un método de interrogatorio que usaban los romanos, por supuesto, bastante cruel, donde se llamaba la tortura romana o la flagelación. Un método muy cruel donde usaban un látigo de cuero, pero en sus puntas, tenía varias puntas el látigo, tenían huesos afilados o metal afilado. Por supuesto, cada golpe era doloroso y desgarrador en el cuerpo de la víctima, que era tan cruel que hasta podía dejarlo inválido de por vida. Y por supuesto, ahí es donde Pablo empieza a usar otro método de defensa, ya ahora no contra el pueblo judío, sino contra los romanos, cuando él les explica, le dice claramente: ¿me pueden azotar siendo yo un ciudadano romano? El verso 27, ¿verdad? El comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy, le dice Pablo. Y eso le detuvo al comandante de actuar. Por supuesto que los romanos podían azotar romanos, pero solamente después de juzgados y condenados. Y Pablo, por supuesto que no tenía ningún tipo de estas dos. Era acusado, pero no era ni juzgado ni condenado. El comandante se da cuenta del error que ha cometido. Le pregunta, inclusive le averigua sobre su ciudadanía, le pidió quizás la green card o algo así, o el pasaporte, un poco de chiste, ¿verdad? Y le dice: a mí me costó adquirir
esta ciudadanía me costó una fortuna. Dice Pablo, quizás con cierto sarcasmo, yo la tengo de nacimiento, a mí no me costó nada porque yo nací romano. Y es lo que él especifica en ese verso 28, yo nací romano. Luego de todo esto, por supuesto, el comandante detiene su agresión contra Pablo, pero quiere seguir investigando qué está pasando. Recuerden, era una cuestión religiosa que el comandante romano, por supuesto, no entendía mucho de lo que estaba pasando y de lo que estaba sucediendo y quiere averiguar más. Al día siguiente, el comandante quería saber con certeza lo que le ocurría, de lo que acusaban los judíos a Pablo, y lo desató y mandando que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo. Era su autoridad hacerlo, podían reunirse. Y otra vez estaba Pablo ahí, en el verso 22 del 30 en adelante, hasta el 23:11 prácticamente, está delante del Sanedrín y, por supuesto, tratando de defenderse. Era una cuestión religiosa y había que someterlo en ese pasado. Aunque el comandante no podía participar, como ya dije, dentro de esa reunión, tenía el poder de ordenarla y estar presente. Pablo aclara en ese momento, en el capítulo 23, verso 1, Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y le dijo, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Pablo está hablando de su actuar y está diciendo, lo he hecho sinceramente. No está hablando de su salvación, porque no está diciendo que su salvación es encontrada por su actuar ni por su buena conducta. Recuerden que ya este fue el apóstol que escribió Romanos capítulo 2, capítulo 3, donde por supuesto que el énfasis de la salvación que Pablo hace en esos dos capítulos de Romanos es solamente Cristo, nunca producto de su obediencia. Él había vivido según su conciencia una vida impecable, una vida ejemplar delante de ellos, y es cuando sucede esta situación de que lo golpean en la boca, en el 23, versículo 2, el mismo sacerdote Ananías, sí, le ordena golpear en la boca y Pablo reacciona, diría, como cualquier humano que recibe un golpe en su cara, ¿verdad? Reacciona con fuerza, lo llama hipócrita y por supuesto esto ofende al sacerdote, ofende al grupo y afirma que Dios también lo golpeará a él. Por cierto, en la historia judía, 10 años después, este sacerdote es sumamente castigado por los mismos romanos, hasta pierde su puesto, pierde su casa, tiene que esconderse y prácticamente esta es la sentencia que le da Pablo en este momento. Pero legalmente Pablo reconoce que no podía ni ser golpeado antes de ser condenado, pero tampoco él tenía el derecho de profanar palabras tan fuertes contra este sumo sacerdote. Este sumo sacerdote Ananías, por la historia sabemos que era un hombre codicioso, complicado, corrupto, violento. Y eso está, por supuesto, en la historia, especialmente del famoso historiador judío Josefo. Luego Pablo sigue diciendo que se equivocó, no lo sabía, quizás no lo había reconocido. Algunos piensan que Ananías, por lo apresurado de la reunión, no tenía sus vestiduras sacerdotales, no las estaba usando. Y Pablo luego introduce una tercera estrategia para salvar, por decir así, para salvar su pellejo y usó otro argumento. Algunos dicen que fue astucia de Pablo, otros dicen que fue una forma de sabiduría de Pablo, sagacidad de Pablo, o ambos casos son verdad, astucia y sagacidad de Pablo. E introduce el tema de la resurrección. Él se había dado cuenta que en el grupo que lo estaban acusando había saduceos, había fariseos. Y había una grandísima discusión entre ellos, especialmente en el tema de la resurrección. Por eso Pablo introduce quizás ese tema ahí para crear aquella controversia y que lo dejaran a él un poco tranquilo quizás en la situación que estaba pasando. Los saduceos, los fariseos aceptaban la resurrección, mientras que los saduceos no. Y Pablo sabía que el tema de la resurrección de Cristo era el corazón del evangelio de lo que estaban predicando. Y ahí era donde los fariseos creían que su esperanza como nación, que ellos lo soñaban y lo deseaban, la nación judía como dirigente de toda la tierra, yo creo que todavía lo creen, por cierto, dependía de la resurrección de los muertos y Cristo era el primero. Por eso, en muchas ocasiones, más adelante, si vamos un momento adelante, en el capítulo 26 de Hechos,
el verso 8, Pablo les dice, ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Le hace como pregunta, ¿verdad? Y en ese mismo capítulo, en el verso 23, hace otro énfasis, que el Cristo padeciera y que siendo el primero en resucitar, proclamara la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Pablo hace esos dos énfasis, judíos y gentiles siempre. Si ustedes pueden buscar también en sus casas el libro 1 de Corintios, capítulo 15, versos 16 al 28, les animo a que lo lean para que vean la defensa que hace Pablo también del tema de la resurrección. Repito la cita, 1 de Corintios 15, 16 al 28. Esto, por supuesto, trae gran confusión en el grupo, unos a favor, otros en contra. Algunos hasta lo consideraron como revelación de un ángel, ¿verdad? En el capítulo 23, verso 9. Y por supuesto, otra vez el tumulto, otra vez los gritos, otra vez la confusión, y el comandante no le queda otra cosa sino que sacar a Pablo de esa reunión. Y vemos en el capítulo 11, ya al final de la lectura que tuvimos, donde Pablo esa noche dice que la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así que has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que des también en Roma. Y aquí lo apunta otra vez el Señor a Pablo en su propósito. Pablo, por supuesto, como judío, tenía sumamente interés en alcanzar al pueblo judío para Cristo, pero Dios desde un principio le había guiado hacia los gentiles. Quizás Pablo, por su convicción y por su conocimiento, por su historia como judío, creía que podía hacerlo y sin duda Dios le muestra una y otra vez que no, tu gente no te va a aceptar. Y el Señor se le aparece confirmando el llamado de cumplir lo que había, también parte del deseo de Pablo, que era ir a predicar a Roma. Todo ese proceso entre los judíos y Pablo y la revelación de Dios, Pablo usa una y otra vez la frase la luz de Dios. Y recuerden que esto era desde su conversión, lo trajo, me apuntó una luz, me cegó la luz, quedé ciego por la luz, esa luz me transformó y ahora da testimonio de esa luz. Recuerden que era un tema principal para los judíos, ese tema de la luz, desde el profeta Isaías, capítulo 42, 6, Isaías 42, 6, Isaías 49, 6. Le animo a que lo lean. Los judíos sabían que tenían ese propósito de dar la luz al mundo. El mismo Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, verso 5, dice la luz brilla en las tinieblas. Y pueden leer todo ese pasaje de Juan 1, 11, 5 hasta el 12 prácticamente es el tema. Pero Pablo está diciendo, voy a llevar esta luz a los gentiles y precisamente eso los enfureció. La luz, los judíos decían, era para ellos solamente y esa intención de Pablo de llevar eso a los gentiles, por supuesto que los enojó. Y aquí es interesante ver cómo a pesar de que el mensaje a los gentiles estaba enraizado en la enseñanza judía, muchas veces en el Antiguo Testamento habían hablado de alcanzar los gentiles, las tradiciones de los judíos le impedían ver que lo que Dios estaba haciendo ahora en su mover a través de Pablo y del resto de los cristianos. Le podía ver el cumplimiento de lo que se había dicho. Parece ser que la enseñanza, aunque buena, se había vuelto una tradición tan enraizada en ellos que ahora la tradición le impedía ver lo que estaba sucediendo. Es interesante ver esto porque no aceptaron la resurrección de Cristo y estas tradiciones, aunque había comenzado basados en la palabra como pueblo que Dios había llamado para su gloria, ahora les estaban cegando esas tradiciones que traían por muchos años a ver el mover de Dios. Y hay que tener cuidado con esto y lo vamos a ver dentro de un momento, de cómo a veces las tradiciones de nuestros grupos nos impiden ver el mover de Dios. Y hay tradiciones muy buenas, no lo dudo que hay tradiciones muy buenas, pero no podemos anteponer nuestras tradiciones a la palabra del Señor. Y no reconocían, repito, por las tradiciones que seguían, no reconocían el mover de Dios. Y aquí vemos también en este pasaje esas tres visiones, por decir así, que Pablo les explica. Primero, el Señor resucitado, allá en su conversión, y Dios usa estas revelaciones a veces para revelarse a su pueblo. Luego dice 3 años después de su conversión, también en Gálatas 1:18 lo narra, sobre los peligros de entrar a Jerusalén.
y sobre todo mientras Pablo oraba. Y luego esta visión de ánimo ahí al final de la lectura, el 23:11. Y lo que deberíamos reconocer es que Dios, en tiempos especiales de gran necesidad, Dios obra y se aparece aún a sus siervos, les da ánimo. Si nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 1, verso 3, vamos a leerlo para que todo, es interesante la lectura. Capítulo 1, perdón, de 1 Corintios, los versos 3 y 4. Solamente un pasaje corto para entenderlo de esta manera. Capítulo 1 de 1 Corintios, verso 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, le ha dado su gracia. Déjenme ver el versículo. Me perdí el versículo. No, perdón, era 2 Corintios, disculpen ustedes, leí mal mis propias notas. 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Ahora sí estamos llegando a donde es. Claro, rápidamente. 1 Corintios 1, 3, aquí está. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con Él mismo, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Lo repito, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Hablando de la consolación de Dios, Dios usa todas estas cosas para consolar a sus siervos. Lo usa y aparece y actúa porque es Dios de nuestro consuelo. 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4 que acabo de leerlo. También usa la ciudadanía romana, ¿verdad? Y Pablo lo usa para liberarse, realmente lo usa para liberarse. Podríamos decir que apela a una ley romana para liberarse del castigo que posiblemente iba a recibir, que él no quería recibir. Pablo no era masoquista, él estaba dispuesto a sufrir y a morir por Cristo, pero cuando podía salirse libre de un castigo tan cruel como el que iba a recibir, por supuesto que lo iba a hacer usando cualquier cosa. Y ahí usa su carta, por decir así, de ciudadanía romana, para liberarse de esto. Recuerden una cosa, también en Romanos capítulo 13, el verso 4, Pablo dice claramente que los gobernantes están puestos ahí para hacer el bien, no para hacer el mal. Y yo diría que cuando podemos usar alguna ley humana para llamar la atención a los gobernantes de que hagan el bien, porque para eso están puestos, cuando no lo hacen, por supuesto que tenemos el derecho de usarla, y es lo que usa Pablo en este momento, su ciudadanía romana, para liberarse de una situación que sabía que era injusta. Como representante de Dios, estamos completamente comprometidos con combatir cualquier injusticia humana y podemos apelar a la protección de la ley que está a nuestro alrededor, la ley humana, para también cubrirnos de ello. Pero siempre vemos todo este proceso de la tradición que se había convertido en tradicionalismo y prácticamente estaba ahora deteniendo la luz. Sabemos por historia que los judíos eran muy tradicionalistas y usaban esto para rechazar la verdad. Prácticamente habían antepuesto su tradición a la verdad. Una verdad que estaba implícita en su tradición, pero que su misma tradición no lo dejaba ver. Parece un poquito contradictorio, pero es lo que estaba pasando. De igual manera podría sucedernos hoy también a nosotros, y muchas veces yo creo que sucede. Las cosas nuevas a veces chocan con la manera que venimos haciendo las cosas y hasta son perseguidas y atacadas cuando hay ideas nuevas. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque debemos apegarnos a la palabra, no a las tradiciones. Quizás algunas iglesias están acostumbradas a hacer algo de una manera porque así lo han hecho por muchos años. Y cuando alguien propone hacerlo de otra manera, la rechaza porque así no lo hemos hecho aquí, ¿verdad? Y esa es una frase que se usaba mucho. Aquí nunca hacemos aquí las cosas, precisamente por eso hay que hacerlas, porque nunca lo han hecho antes y deben hacerlo de esta manera nueva para ver cómo progresamos. Sí, el cambio, por supuesto, no se opone o no contradice la palabra de Dios,
por supuesto que podemos intentarlo. El caso de Martín Lutero, por cierto, en la Reforma es un caso muy particular para nosotros. Martín Lutero, cuando empezó a estudiar la Biblia directamente y a enseñar sobre la salvación y la vida cristiana, inmediatamente fue tachado como hereje por la misma iglesia que en teoría aceptaba la Biblia como una de sus fuentes de autoridad. Por supuesto, ellos tenían dos fuentes de autoridad, la Biblia y la tradición. Y por esa tradición, Lutero fue declarado como hereje por no aceptar la tradición en vez de la verdad que estaba diciendo. Y allí en la famosa dieta de Worms, cuando fue interpelado Lutero en 1521 para que se retractara, se le pidió que se retractara de lo que él estaba enseñando, la respuesta de Lutero fue muy clara. Dijo así, voy a leerlo porque es una respuesta muy interesante. Puesto que su serena majestad y sus señorías quieren que una respuesta sencilla, me expresaré de este modo con toda llaneza. A menos que me convenzan mediante testimonio de las Escrituras o un razonamiento evidente, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras que he presentado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Fue la respuesta de Pablo cuando se le exigió retractarse de sus enseñanzas allí en esa famosa dieta de Worms. Por supuesto, después de esto fue excomulgado por la iglesia de aquel tiempo, la iglesia católica en aquel momento, y fue expulsado y por supuesto perseguido y corría por supuesto también su vida corría peligro. Tengamos cuidado con algunas cosas, hermanos. Tengamos cuidado que nuestras tradiciones religiosas o eclesiásticas no estén estorbando los planes de Dios. Vigilemos mucho eso. Nuestra base es la palabra, no nuestras tradiciones. Cada quien analice esto desde su propia situación. Igualmente, vemos aquí a Pablo obrando de una manera, por decir así, donde Pablo tenía sus deseos. ¿Cuál es el deseo de Pablo? Conquistar su pueblo para Cristo, los judíos. Siempre Pablo soñó con los judíos. Pero el plan de Dios, desde un principio le dijo, te tengo puesto para ir a los gentiles. Y en muchas ocasiones Dios tiene que frenar a Pablo, aún con oposición, obstruyéndole el camino para llevarlo a los sitios donde él quería. Que Pablo quería ir a Asia, fue obstruido. Lo vimos en el capítulo 16 de Hechos y también en el 19. Dios frena a Pablo en su deseo de testificar a los gentiles. Aquí lo vemos también, a los judíos, perdón. También aquí en el capítulo 22 lo vemos. Con su trasfondo, Pablo creía que podía alcanzar judíos. Dios le dice, te voy a enviar a los gentiles. Y por fin lo lleva a la zona esa de Roma para que dé su versión. Lo sacó de Jerusalén prácticamente a la fuerza y lo lleva a Roma y le da ese ánimo. Y siempre es lo mismo, hermano. Y yo diría que los deseos de Pablo de alcanzar su pueblo eran deseos muy genuinos, muy reales, muy efectivos. Pero tenemos que tener cuidado con no interponer mis deseos a los deseos de Dios. Aún deseos buenos como el de Pablo, de ir a Roma, de testificar a los gentiles, a los judíos. ¿Era bueno? Claro que era bueno, pero Dios lo tenía para otra cosa. Y hoy tenemos que tener mucho cuidado, especialmente los que están en el liderazgo en nuestras iglesias y nuestros movimientos, de que nuestros deseos personales no se salgan de control. Y hay muchos ejemplos hoy en día de líderes que quizás pierden por su deseo personal de hacer algo, pierden quizás la realidad del grupo y pueden caer en problemas bien graves. Yo voy a darle a ustedes tres versos que, para terminar este estudio, 3 versos que pueden ayudarnos, especialmente en este tiempo, a mantener bajo control nuestros deseos y siempre buscar el deseo y la voluntad de Dios para nuestra vida y nuestras obras. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Proverbios, capítulo 11, primero para leer ese versículo que nos da un consejo muy, muy bueno. Proverbios 11, 14. Quizás ustedes lo han leído. Dice, sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Líderes, pastores de iglesia, dirigentes de movimientos, siempre dependan de consejeros
que le ayuden a ustedes a caminar dentro de la voluntad y el plan de Dios. No confíen solo en sus deseos. El éxito depende de los muchos consejeros. Proverbios 11:14. Proverbios 15:22, otro gran consejo para todos nosotros. 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperarán. El consejo abundante trae prosperidad. No creamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Con perdón de la Coca-Cola que le hago propaganda. Algunos dicen la última Pepsi-Cola, ¿verdad? Depende de lo que les guste. Pero claramente dice, cuando abunda el consejo, prosperarán. Y por último, voy a leer para ustedes capítulo 20 de Proverbios, verso 18. 20:18. Afirma tus planes con buenos consejos. Entabla el combate con buena estrategia. Afirma tus planes con buenos consejos. Entabla el combate con buena estrategia. Dios no nos ha hecho solitarios. Dios nos ha introducido toda esta verdad dentro de un cuerpo que es su iglesia. Y debemos siempre mantenernos dentro de esos límites que Dios nos ha puesto, porque Dios no nos hizo perfectos. No nos dio a todos los dones. A nadie, mejor dicho, le dio todos los dones. Tengamos cuidado con esto, porque en el consejo de Dios, de nuestra gente y de su gente, está la sabiduría. Aquí vemos a Pablo haciendo diferentes estrategias para escaparse de todo este problema que está metido, pero sobre todo siempre buscando la dirección de Dios. Y aunque él tenía deseos buenos de hacer una obra, Dios lo dirigía hacia algo. Y debemos mantenernos dentro de esa voluntad para poder alcanzar el éxito que Dios quiere que alcancemos, que no es nuestro éxito, por supuesto, es el éxito de Él y de su reino. Gracias, hermanos, por este tiempo que me han dado. Gracias por volver a escucharme. Gracias por compartir con otros este mensaje. Oremos para que todos siempre podamos caminar de la mano de Él y de la mano unos con otros, sabiendo que nos espera una gran recompensa. Oremos. Padre, gracias por la bendición de ver el ejemplo en Pablo y en otros apóstoles de la obra inmensa que hicieron en tu nombre. Gracias porque aún vemos sus debilidades como hombres. Pero, Señor, esas debilidades no interrumpían tu obrar. Y así te pedimos que lo hagas con nosotros, Señor. Que en esa debilidad como humanos que somos, tú nos sigas usando para tu honra y tu gloria. Bendice a cada hermano y hermana que está viendo este video, que para tu honra y tu gloria pueda ser usado. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.